¿Qué es lo que define una máquina? Dice Marx. Lo que define una máquina no es que el instrumento sea movido por una fuerza natural. Un arado de bueyes es movido por una fuerza natural y no es una máquina. Lo que define una máquina es ser un instrumento automático, un instrumento que se mueve por sí mismo y sustituye al sujeto en la transformación del objeto. Desde aquí entonces, Bolívar Echeverría construye su evaluación de lo que significa el proyecto de la modernidad. La modernidad es una época que tiene como fundamento la automatización de la técnica. La plataforma de la modernidad es la conformación de una red de unidades productivas basadas en instrumentos automatizados. Esta es la idea. La definición de la modernidad es por principio una fundamentación económica. El fundamento de la modernidad es la técnica automática, la tecnología automática. La combinación de la técnica con el logos de la ciencia que hace posible la automatización de las fuerzas productivas. Esta es la esencia, el núcleo del concepto crítico de modernidad. La modernidad así entonces surge con una doble promesa en la frente. Su primera promesa es automatizar la técnica para hacer posible trascender la escasez. Si no hay escasez y se alcanza la abundancia, si no hay escasez y se rebasa la falta de recursos, entonces la abundancia hará posible que el sistema de convivencia entre los seres humanos se pueda pacificar. La primera promesa de la modernidad, el primer anhelo utópico de la modernidad es trascender la escasez, alcanzar la abundancia, volver realidad el anhelo del cielo. Sobre la base de trascender la escasez, la otra promesa de la modernidad es la promesa del reino de la libertad. Si la confrontación de unos contra otros ya no es imprescindible, ya no es ineludible, porque la abundancia no hace necesaria la confrontación, si la abundancia vuelve socialmente innecesaria la dominación de unos sobre otros, entonces la libertad se vuelve desafío. No es un efecto automático, no es que se trascendió la escasez y se acabó la dominación. Una vez que se trasciende la escasez, se abre una posibilidad. Los seres humanos tienen que reinventarse. Y entonces tienen que reconstituirse a sí mismos, fundar una nueva subjetividad para aprender a relacionarse sin conflictos, para aprender a resolver sus conflictos. La promesa de la libertad entonces constituye la segunda promesa de la modernidad. La modernidad es un proyecto histórico que tiene una doble promesa en la frente. En un lado tiene la promesa de vencer la escasez, de acariciar la abundancia. De otro lado tiene la promesa de trascender la dominación, la guerra de todos contra todos, el bellum omnium contra omnes, y construir, edificar el reino de la libertad. Esta es la doble promesa de la modernidad. Esto es en lo que está pensando Walter Benjamin cuando habla de la segunda técnica, la técnica lúdica. La técnica lúdica es la técnica que permite hacer del juego y de la libertad el fundamento del mundo. La técnica automática es la que permite vencer la primera técnica, la técnica sacrificial, la técnica de la escasez, que hace que el sacrificio se imponga en el sistema de convivencia. En la medida en que hay escasez, se tienen que sacrificar necesidades. En la medida en que hay escasez, se tienen que sacrificar sujetos. En la medida en que hay escasez, habrá heridos y muertos. Habrá confrontación, habrá guerra. Habrá dominación y habrá guerra. En la medida en que exista la segunda técnica, la técnica automática, se abre una época lúdica, la época en la cual la libertad puede vencer la guerra, la época en la cual la libertad puede vencer la tragedia. Esta es la idea. Entonces, cuando Bolívar Echeverría construye su concepto de modernidad, recupera lo más profundo de la relación que Marx está estableciendo en su balance sobre Aristóteles. Tiene muy claro Bolívar Echeverría que Marx ha hecho un balance profundo del planteamiento de Aristóteles. Lo genial de Aristóteles consiste en haber visto la posibilidad de la automatización de la técnica en un tiempo en el cual el atraso de los instrumentos era muy radical. Apenas Aristóteles se atreve a plantearse para sí mismo la pregunta, ¿sería posible ir más allá de la esclavitud? Esto es una osadía frente al pensamiento de alguien como Platón. Apenas Aristóteles se ha hecho la pregunta y la contesta de esta manera fascinante, magistral. Tendrían que pasar los instrumentos automáticos del mundo de los mitos al mundo de los hombres. Apenas Aristóteles ha hecho la pregunta, finalmente retrocede, porque la conclusión de Aristóteles es que ese es un sueño que no puede más que ser hermoso, pero es eso, un sueño. No puede existir en la realidad. La limitación técnica de su época se impone. Pero lo genial de Aristóteles fue haber hecho la pregunta.
quien le dio la respuesta a esa pregunta adecuadamente fue Marx. Y el concepto de modernidad que se puede construir desde Marx es este. Modernidad es el nombre que cabe atribuirle a una época que tiene como fundamento la automatización de la técnica y con eso presenta como posibilidad material la realización de esta doble promesa: trascender la escasez, edificar el reino de la libertad. Esto es la modernidad, la época de la técnica lúdica, la era en la que la libertad y la paz se ven una posibilidad efectiva de la historia humana. Esta es la esencia del concepto de modernidad de Bolívar Echeverría. Es lo contrario al desencanto postmodernista. La modernidad no es la época de la dominación interminable de unos contra otros y de la naturaleza. La esencia del concepto crítico de modernidad de Bolívar Echeverría está construida desde el Capital de Marx. Este es el primer planteamiento. El segundo planteamiento: el capitalismo no es sinónimo de la modernidad. Capitalismo y modernidad no son lo mismo. El capitalismo es una forma de la modernidad. Podría decirse la modernidad realmente existente. Hasta ahora no ha existido otra modernidad, solo esta, la modernidad capitalista. Pero eso no quiere decir que otras formas de la modernidad no sean viables y posibles. Formas de modernidad no solo anticapitalistas, sino más bien transcapitalistas, que trasciendan el capitalismo, son enteramente factibles. Entonces, modernidad para Bolívar Echeverría es el nombre de una época que tiene como plataforma la automatización de la técnica. Capitalismo es el nombre de una forma de la modernidad que pone el progreso de la técnica al servicio del dominio de la economía planetaria. Y entonces, lo que define al capitalismo por principio es instalar una forma de dominación que vive de traicionar las promesas de la modernidad. El capitalismo instala, estrena, inaugura en la historia de la humanidad el desarrollo de la tecnología automática, pero no lo hace para trascender la escasez, no lo hace para instalar el reino de la libertad. El capitalismo instala el sistema de fábricas automáticas, instala la gran industria, funda la modernidad, la inaugura, pero lo que el capitalismo hace es crear un sistema tecnológico que reedita de manera cada vez más agresiva la escasez de modo artificial. Cuando es posible trascender la escasez, el capitalismo la reedita. El capitalismo reedita una y otra vez la escasez. Y entonces, el planteamiento que deriva del mirador Bolívar Echeverría para entender el modo en que el capitalismo reedita la escasez es muy complejo. Porque entonces lo que está en juego aquí es captar que la definición de Bolívar Echeverría sobre el capitalismo es muy crítica. Es una crítica muy radical. Para Bolívar Echeverría, deberíamos decir algo así como, para entrarle por el lado político, de la sociología política, algo así como el concepto de guerra civil. Es un concepto que no se alcanza a utilizar de manera adecuada si solo se reduce a el choque de dos proyectos de Estado al interior de una misma nación o el choque de dos proyectos de nación al interior de un mismo Estado. Guerra civil para Bolívar Echeverría, y aquí está recuperando los planteamientos de Marx en la guerra civil en Francia, es un concepto que debe llevar a dar cuenta de que la esencia del capitalismo es la violencia. No hay capitalismo sin violencia. El capitalismo es un sistema históricamente violento. Y cuando no hay guerra, confrontación militar entre estados, en todo caso, hay un simulacro de paz. Cuando no hay guerra militar interestatal o no hay guerra civil intraestatal, lo que hay es un simulacro de paz, un estado de pax. Esto es así porque lo que constituye la base de la relación global-capitalismo es una violencia radical. En el momento en que el capitalismo le arrebata a la sociedad los medios de producción, la técnica y la tierra, en el momento en que le arrebata los medios de consumo, pone al sujeto expropiado de medios de producción y medios de consumo en peligro de muerte. Ser sujeto que tiene que vender su fuerza de trabajo como mercancía significa estar colocado en una situación que interioriza una violencia que empieza siendo exterior. El capitalismo pone en peligro de muerte al grueso del sujeto social, le arrebata los medios de vida
genera una crisis estructural en el proceso de reproducción social, direccionaliza el peligro de muerte contra los dominados modernos, y una vez que están colocados en esta situación límite, los dominados modernos tienen que escoger. Más lo dice ironizando, son libres de escoger, morir o someterse. Así entonces, a diferencia de la esclavitud antigua, donde los esclavos tienen que ser perseguidos, atrapados y llevados a las haciendas, los esclavos modernos se autoconducen al mercado laboral. La mercantilización de la fuerza de trabajo no es otra cosa que la interiorización de una violencia que empieza siendo exterior. En su fascinante obra, El ser y la nada, Jean-Paul Sartre había construido una fina teoría de la dominación basada en la complicidad. Sartre está impresionado. Los nazis invaden París sin disparar una sola bala. Cierto, no entraron por la frontera que esperaban los franceses, llegaron por atrás, le dieron la vuelta. Pero una vez que llegan a París, los franceses no hacen nada. Sartre se pregunta, ¿cómo demonios fue esto posible? Se contesta, los franceses podían escoger pelear o suicidarse. Escogieron someterse, escogieron ser cobardes. La conceptualización sartreana de la dominación pone como condición central la complicidad. No hay dominación sin complicidad. Todo lo que hay que llamar la teoría fenomenológica de la lucha de clases en el ser y la nada tiene la complicidad como clave de la dominación. No hay dominación sin complicidad, eso es cierto. Desde Marx también la complicidad aparece como condición esencial de la dominación. La diferencia entre Marx y Sartre consiste en que Marx da cuenta del fundamento material que propulsa, que empuja a la complicidad. Quien descifró muy bien eso fue Bolívar Echeverría. Una vez que el capital instala peligro de muerte en el sujeto social, porque está expropiado de medios de vida, propulsa una tendencia espontánea para sobrevivir, para intentar inventar una forma de vivir lo invivible. El sujeto dominado admite la violencia que empieza siendo exterior, la interioriza, y entonces vive como normal lo que es radicalmente anormal. Vive como normal que su vida esté siempre en una situación inestable, que hay una incertidumbre crónica, cotidiana. ¿Quién sabe si se pueda tener trabajo? ¿Quién sabe si se pueda tener medios de vida? ¿Quién sabe si se pueda subsistir? Se ve como normal lo que es profundamente anormal. La modernidad capitalista introduce un desgarramiento radical, porque la plataforma del capitalismo es poner en peligro de muerte al sujeto social. Sobre eso, el capitalismo edifica su dominación. Cuando sería posible trascender la escasez, la reinstala. Para empezar, porque la forma del dominio capitalista tiene como su fundamento la violencia estructural contra los dominados modernos. No hay capitalismo sin violencia. Si el sujeto consigue vender su fuerza de trabajo y tiene un salario, esto es un simulacro de paz. Accedió a los medios de vida, pero el peligro de muerte es crónico, estructural. El argumento de Bolívar Echeverría da un paso adelante, y esto es muy importante verlo, porque entonces se da cuenta que la forma en la cual el capitalismo instala la violencia estructural es más radical que lo que hasta aquí he mencionado. Porque lo que sucede es que el capitalismo hace uso y abuso del progreso de la técnica, cierra otras trayectorias que harían posible una convivencia comunitaria, cierra otras trayectorias que harían posible la abundancia, otras trayectorias que permitirían alcanzar la abundancia se bloquean, cierra otras trayectorias que harían posibles encuentros ecológicos con la naturaleza e impone trayectorias del progreso tecnológico al servicio del apuntalamiento del poder planetario. En este sentido, es que el modo en que funciona la modernidad capitalista instala progresos tecnológicos que hacen de manera esquizoide del desarrollo de la técnica no fundamento de un mundo mejor de la vida, no fundamento del mejoramiento del mundo humano de la vida. Hacen del desarrollo de la técnica fundamento de un desgarramiento, de una bifurcación. En la medida en que crece la riqueza, crece la pobreza. En la medida en que crece la riqueza, crece la miseria social.
La técnica se vuelve cada vez más poderosa y conforme la técnica se vuelve más poderosa, se expulsa sujetos del trabajo productivo. Crece lo que Marx llama el ejército de reserva. Ven el término. Cuando Marx está empleando el término ejército de reserva, está importando un término que viene del argot militar al discurso económico. Claramente está mostrando que aquí, en la modernidad capitalista, hay una situación de guerra. Hay un simulacro de paz, una especie de guerra civil. La clase dominante ataca a los dominados modernos de manera silenciosa y efectiva, de manera anónima, cada vez que el mercado expulsa sujetos al desempleo. Expulsar sujetos al desempleo quiere decir arrojarlos a un mundo de mutilación de necesidades. Habrá heridos y muertos de manera efectiva. La violencia se produce desde el mercado de un modo anónimo. Hay una violencia, entre comillas, invisible, no porque no haya tragedia, sino porque parecía que no le ejerce nadie. A esta violencia Bolívar Echeverría le llama violencia económico-anónima. Es la violencia producida por un progreso tecnológico al servicio del poder contemporáneo, que no está permitiendo que el desarrollo de la técnica se ponga al servicio de la realización de las promesas de la modernidad, trascender la escasez, que no está al servicio de la edificación del reino de la libertad, es un desarrollo tecnológico que está al servicio de la dominación de todos. Porque no nada más son los integrantes del ejército de reserva los que están puestos en peligro. Una vez que crecen los integrantes del ejército de reserva, una vez que crece la población sobrante, la pluspoblación, una vez que se produce esta forma tan inhumana, estos humanos sobran, son sacrificables, se produce una confrontación de los integrantes del ejército de reserva contra los integrantes del ejército inactivo. Divide et impera. En la medida en que desgarras a los dominados modernos, enfrentas a los desempleados contra los empleados y obligas a los empleados a aceptar salarios más bajos. Los enfrentas en el mercado laboral mundializado y generas condiciones para que la clase dominante pueda dominar mejor a los dominados. Entonces, el progreso tecnológico en el capitalismo está al servicio de una lógica sacrificial. La legalidad de la modernidad en el capitalismo está articulada por la ley del sacrificio. Se va a sacrificar al ejército de reserva y al ejército inactivo se le va a sacrificar la vida. Tiene que poner todos los días plus trabajo, tiempo para la explotación de plus la vida. El principio que rige a la modernidad capitalista es el sacrificio. Cuando Bolívar Echeverría dice entonces que la modernidad capitalista vive de traicionar una y otra vez incesantemente las promesas de la modernidad, a esto se está refiriendo. Modernidad es el nombre de una época que nace con una doble promesa: trascender la escasez, edificar la libertad. El capitalismo le da una forma a la modernidad que traiciona, que sabotea esas promesas, que instala la violencia estructural como plataforma de la forma capitalista de la modernidad. La violencia estructural, el simulacro de paz, define al capitalismo. El progreso tecnológico del capitalismo es un progreso que no trae la abundancia. Cada vez que es posible la abundancia, bloquea esas trayectorias, recanaliza el desarrollo de la técnica en otra dirección. Cada vez que es posible avanzar hacia un mundo mejor, reconstituye la escasez de modo artificial. Este planteamiento de Bolívar Echeverría es muy profundo. Aquí está heredando lo mejor de las formulaciones de Jorge Jaime Adorno en Dialéctica de la Ilustración. Todos los comentarios de Jorge Jaime Adorno sobre Odiseo, por ejemplo, o sobre la mitología griega, tienen que ser leídos en función de esta clave. Conocen bien los planteamientos de Marx al valorar a Aristóteles. Bolívar Echeverría está partiendo de aquí y su lectura sobre la relación entre capitalismo y modernidad es más compleja incluso que Dialéctica de la Ilustración. Nota a pie de página. No voy a entrar en la comparación aquí entre Bolívar Echeverría y Jorge Jaime Adorno. Publiqué un ensayo en España, Bolívar Echeverría, la aventura de la teoría crítica del barroquismo, donde comparo sintéticamente la dialéctica de la Ilustración con la lectura de la modernidad y el capitalismo de Bolívar Echeverría, que es más profunda que la que hacen ellos. Pero Bolívar Echeverría hereda y lleva adelante los planteamientos de Jorge Jaime Adorno. Por eso digo, el verdadero heredero de la Escuela de Frankfurt no es Habermas, es Bolívar Echeverría. Hace una lectura de la dialéctica de la relación entre capitalismo y modernidad que rebasa incluso a Jorge Jaime Adorno, aunque parte de ellos. Entonces, si uno parte de aquí, la conclusión a la que se llega es muy fuerte. A mí me gusta decir que aquel planteamiento de Clausewitz
La guerra es la continuación de la política por otros medios. Lo podría uno heredar para parafrasear a la hora de definir a la modernidad capitalista, y entonces lo que habría que decir es que en la dialéctica de la relación entre capitalismo y modernidad, la economía se vuelve la continuación de la guerra por otros medios. El simulacro de paz llegó para quedarse. El capitalismo es la guerra civil estructural. Nunca se acaba. A veces explota al interior de un Estado nacional, choque de dos proyectos de Estado al interior de una misma nación, choque de dos proyectos de nación al interior de un mismo Estado. A veces explota como lo que propiamente llamamos guerra civil, pero la guerra civil es permanente. Esta era la formulación de Marx desde la guerra civil en Francia. Lo que Marx ve en el cambio en el tránsito de la primera a la segunda mitad del siglo XIX es que la traición a las promesas de la modernidad ya es irreversible con el capitalismo. Y esa es la línea que Bolívar Echeverría está recuperando. Esto es lo primero que habría que decir en general. La dialéctica de la relación entre capitalismo y modernidad gira en torno al sabotaje, a la traición permanente del potencial utópico de la modernidad por el capitalismo. Gira en torno a la reinstalación una y otra vez de la escasez de modo artificial. La violencia es permanente, es estructural, es un simulacro de paz. Si algo define a la modernidad capitalista, es un estado de paz. Esta es la idea. Esta es la idea. Quien planteó esto fue Bolívar Echeverría. Esto hace pedazos todas las ilusiones del mito del progreso en el discurso económico convencional, la idea del estado de bienestar, que el progreso de la economía capitalista va a traer la generación de bienestar para la metrópoli, y luego si hacemos las cosas que ellos hacen también en la periferia, que si no vamos a ser el doble de Alemania o Estados Unidos, al menos sí no vamos a parecer a Portugal. Todas estas cosas son hechas pedazos por una formulación como esa de Bolívar Echeverría. No hay capitalismo sin violencia. Si en América Latina, Romero Vanini decía, no hay capitalismo sin sobreexplotación en la periferia latinoamericana, Bolívar Echeverría diría, no hay capitalismo sin violencia, en cualquier lado, incluida la metrópoli. Todo el tiempo el capitalismo es simulacro de paz. Esta es la idea. Es muy fuerte la idea. Lo que define al capitalismo es la violencia histórica, una violencia muy singular, una violencia, digámoslo así, invisible. La lista de guerras asimétricas entre el cierre del siglo XX y el siglo XXI ya ha mostrado que no fue así. Pero las guerras asimétricas son guerras de mucha ventaja, las potencias van a ganar, Estados Unidos va a ganar. Lo que ahora constituye una amenaza de primer orden es que está emergiendo el riesgo de guerras entre potencias. Por eso decía que lo del pleito por Ucrania debe ser colocado en la frontera de la discusión geoestratégica, porque lo que está en juego ahí no es un problema que tenga que ver solo con Ucrania, no es un problema interior de Ucrania. Ucrania es el detonante de un conflicto geopolítico regional y mundial, porque lo que está en juego ahí no solo es el dominio de la región, lo que está en juego ahí es la disputa por la hegemonía mundial. Si revisan el acomodo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la última década, lo que van a ver es que se están construyendo cinturones geoestratégicos en torno a Rusia y a China. Estados Unidos busca acomodar Fuerzas Armadas, no nada más en lo que fueron los países del cinturón geoestratégico de la ex-URSS. Estados Unidos busca generar alianzas con países, alianzas militares, con países que derivaban del deshilachamiento geopolítico de la URSS, o sea, busca colocar Fuerzas Armadas al interior de lo que fue la URSS. Esto es muy importante percibirlo, porque la disputa por la hegemonía mundial es entre Estados Unidos y el binomio China-Rusia. La disputa por la hegemonía mundial sí lleva a una confrontación, para empezar, económico-política, por supuesto, pero luego inestablemente podría adquirir también otras formas, de Estados Unidos con China y con Rusia. La alianza entre China y Rusia es fundamental para intentar modificar la sede de la hegemonía mundial. El modo en que Estados Unidos busca acercar a Rusia no es un modo que tenga que ver solo con una disputa regional.
Ahí se cuece la disputa por la hegemonía mundial. Todos los caminos llevan ahora a Asia, ¿no? Entonces, visto desde esta perspectiva de la dinámica de la mundialización capitalista en el siglo XXI, donde el Estado autoritario está de regreso, donde la violencia político-destructiva intenta generar una recomposición del capitalismo, donde la violencia político-destructiva no necesariamente construye campos de concentración, no necesariamente tiene economía planificada, como fue la versión clásica del Estado autoritario con el nazismo alemán, pero el Estado autoritario sí recurre a la violencia político-destructiva para generar una reconfiguración del capitalismo, ahora que el Estado autoritario está de regreso como proyecto del capitalismo mundial. Una de las principales expresiones de esta rendición, por supuesto, es la disputa geoestratégica por Ucrania. Y es decisivo ubicar ahí los alcances históricos de lo que está en juego. En este campo de análisis, además del debate geoestratégico, se entra el debate sobre la comunicación. En la discusión sobre la comunicación, siempre la guerra ha sido esencial. Siempre ha sido esencial. Comunicación es un problema de guerra, de posiciones, si quieren, para decirlo en términos gramscianos, de acomodo de posiciones en la lucha de clases. La comunicación moderna es un problema de guerra de posiciones, de cómo se acomodan los discursos de la clase dominante para intentar tener no solo dominación, lo que exige violencia, sino hegemonía, lo que lleva a consenso, construcción del consenso. Los medios de comunicación, en lo que concierne a la clase dominante, cumplen una función estratégica en la guerra de posiciones. Los medios de comunicación pueden y deben cumplir una función estratégica en lo que concierne a la lucha desde los dominados modernos, abajo. La construcción de discursos que proyectan la edificación de alternativas históricas es una construcción que exige la edificación de consensos, la construcción de acuerdos. El gran desafío de la izquierda es cómo hacerle para encarar sus profundas divergencias y en lugar de andar los caminos de somos poquitos y a ver cómo lo hacemos para ser menos, más bien el gran desafío es cómo se le hace para atender los puentes de comunicación entre proyectos históricos que parecían irreconciliables y que sin embargo solo si consiguen construir pactos van a intentar producir alternativas ante una dinámica que apunta muy fuertemente a la reconstitución del Estado autoritario en el mundo del siglo XXI. Si uno capta que el desafío del siglo XXI es que está enfrentando la redición del Estado autoritario bajo formas nuevas, entonces es muy importante el desafío que la izquierda encara de construir pactos de comunicación que tiendan puentes. Y en este terreno, digo entonces, el debate sobre la comunicación es muy importante. Me gustaría hacer el contraste de lo que hay acá en América Latina, con por ejemplo el modo en que funcionan los medios de comunicación en Estados Unidos y el modo en que desde ahí se intenta con la modernidad americana como plataforma proyectar su efectividad por el mundo. En el número 31 de la revista de la que soy director, Mundo Siglo XXI, le publiqué un artículo a Henri Giraud. Este es uno de los intelectuales de más presencia en el debate actual en Estados Unidos. Es tan importante, me comentan los marxistas de Estados Unidos, allá como Chomsky. Henri Giraud se conoce poco fuera de Estados Unidos, pero es muy importante en Estados Unidos. Este ensayo que le tradujimos, más allá de la máquina de la desimaginación, es muy fuerte. La intervención de Giraud hereda una formulación que inicialmente hiciera Didi Huberman. Al final de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, viendo que la iban a perder, los nazis se plantean destruir las pruebas de sus horrores. Les encantaban las fotografías de quemar a los judíos, de los campos de concentración, de las fosas comunes, les encantaban. Se encantaba coleccionar sus horrores. Entonces se plantean quemar las pruebas, ponen a los judíos a quemar las pruebas, a destruir los campos de concentración, a desmontarlos. El proyecto que tienen es, los historiadores intentarán narrar lo que aquí sucedió, pero no habrá pruebas. Por tanto, tendrán que concluir, semejante horror es inimaginable, no pudo ser, fue imposible. Ellos, dice Didi Huberman, fundaron la máquina de la desimaginación.
El heredero número 1 del proyecto nazi de la máquina de la desimaginación, dice Henri Giraud, es Estados Unidos. La modernidad americana es la principal idea del proyecto de la máquina de la desimaginación. Y los pilares de la máquina de la desimaginación son dos. Lo va a decir uno de los intelectuales más premiados por las universidades estadounidenses, uno de los pilares estratégicos de la máquina de la desimaginación, la máquina para cerrar la perspectiva y vislumbrar alternativas, uno de los principales pilares en la producción de la máquina de la desimaginación en la modernidad americana, dice Henri Giraud, son las universidades en Estados Unidos. El otro pilar es evidente, los medios de comunicación. Te despiertas con CNN, te vas a dormir con MTV. Entonces, la función de los medios de comunicación es estratégica, porque cumple una función histórica de insensibilización subjetiva. Un sujeto cómplice, no solo del capitalismo, sino de una forma del capitalismo. Aquí vale mucho la pena recordar la crítica que hacía Herbert Marcuse a la modernidad americana en El hombre unidimensional. ¿Qué es lo que representa el capitalismo de Estados Unidos? Dice Marcuse, el capitalismo atómico por excelencia. La existencia de las armas atómicas exige una sociedad de psicología atómica, una sociedad que acepta, que admite la presencia de las armas atómicas, y eso quiere decir, admite la posibilidad de su empleo, porque es una sociedad que todo el tiempo se vive como amenazada, como en peligro, al borde de entrar en una situación de amenaza ineludible. Esta psicología en la modernidad americana la producen los medios de comunicación. Es muy paradójico el contraste, porque al interior de Estados Unidos, en la modernidad americana, los medios de comunicación cumplen un papel estratégico para producir una psicología atómica que integra una sociedad nacional con un alto grado de complicidad con las armas nucleares. Para empezar, con las guerras. Después de Vietnam, Estados Unidos tiene muy claro que para poder desplegar una guerra la clave consiste en que los soldados no regresen en bolsas negras, no regresen muertos. Por eso han avanzado cada vez más en el cero tecnológico de las armas para intentar garantizar que eso no va a suceder. Lo que genera la derrota de Estados Unidos en Vietnam, además de la resistencia ejemplar del Vietcong, es la explosión del movimiento pacifista al interior de Estados Unidos. Esta pinza histórica internacional es la que derrota en Vietnam a Estados Unidos. Aprendieron muy bien la lección, y entonces la clave consiste en que los jóvenes soldados gringos no regresen muertos, y no te regresen montones de mutilados. En este sentido es que resulta muy importante identificar la función estratégica de los medios de comunicación. Producen psicología proatómica. Siempre y cuando los estadounidenses no salgan muertos, incluso heridos, que el American Dream siga adelante. Es una complicidad de los dominados modernos con la forma más ofensiva del capitalismo mundial, la modernidad americana, la forma en la cual, decía Bolívar Echeverría, la legalidad del valor de uso, la legalidad de la vida humana está derrotada por excelencia. Contrasta mucho esto con la ausencia de la discusión, del análisis sobre las condiciones de posibilidad de conflictos militares que hay, por ejemplo, en nuestros países. En México, de Ucrania, prácticamente no se habla. Y por lo que me estás comentando, tampoco se habla mucho acá en Ecuador. No es que no se hable para nada, sino que son discusiones muy circunscritas, muy cerradas. No es algo generalizado, cuando es justo un desafío en el que se está jugando no solo la definición del rumbo de Asia, sino del rumbo del mundo del siglo XXI. En este terreno, los medios de comunicación cumplen un papel clave, muchas veces no por omisión, sino estratégicamente. Por eso decía, lo que importa ahí no solo es cómo se deforma lo que se dice, el principio de desinformatia, que a la hora de informar más bien se deforma,
no se informa, se deforma. Lo que importa no solo es el principio de Sinformacia, sino también el principio de la invidencia, que es un principio estratégico. Importa lo que no se ve. Es estratégico lo que no se ve. Es estratégico invisibilizar ciertos temas de la dinámica de la mundialización. Y entonces, visto así, debería decirse que la máquina de la desimaginación no solo funciona con el principio de Sinformacia, promoviendo, por ejemplo, la psicología atómica en la modernidad americana, la máquina de la desimaginación también opera produciendo invisibilización de las grandes amenazas de la dinámica de la mundialización en el siglo XXI. Puede tener dos formas la máquina de la desimaginación. Y por eso es tan importante que en los espacios en América Latina en los que estamos construyendo alternativas contrahegemónicas y anticapitalistas, los medios de comunicación cumplan un papel estratégico alternativo. No se puede construir proyecto contrahegemónico, no se puede construir proyecto anticapitalista sin edificar formas de comunicación alternativas. La edificación de formas de comunicación alternativas tiene que pasar no solo por abrir espacios para debates que de otra manera no se podrían tener, sino además para también darles proyección en los medios y para generar una vinculación con las diferentes luchas sociales que permita potenciar la apertura de perspectivas históricas. Un espacio como este que ustedes tienen acá, con el CIESPAL, no existe en México. Me recuerda, les decía hace un rato, el centro en el que laboraba Matelart en Chile, que también era un debate estratégico sobre comunicación, lo que está en juego ahí. Ustedes acá tienen un espacio en el que pues, un centro de comunicaciones saca la proyección de un libro como este sobre Bolívar Echeverría, sobre uno de los marxistas más importantes en la historia de América Latina. La construcción de formas de comunicación contrahegemónicas es decisiva y adquiere una potencia muy peculiar cuando está aliada, vinculada con la construcción de formas de comunicación anticapitalistas. No es lo mismo proyecto contrahegemónico que proyecto anticapitalista, aunque no tienen por qué ser necesariamente antinómicas las formas de su relación, porque si la antinomia está allí, lo único que va a preponderar es la polaridad, una polaridad irreconciliable. El desafío es cómo tender los puentes de su alianza. Los proyectos de Estado contrahegemónico y de comunicación contrahegemónica ahí son proyectos que tienen que abrir camino a la comprensión de cómo funciona el ejercicio de la hegemonía mundial, cómo funciona el ejercicio de la hegemonía mundial económicamente, cómo funciona el ejercicio de la hegemonía mundial políticamente, cómo funciona el ejercicio de la hegemonía mundial comunicativamente. Y entonces, un funcionamiento contrahegemónico de los medios de comunicación tiene que criticar las formas de ejercicio de la hegemonía mundial en la dimensión económica, cómo se hace uso y abuso del desarrollo de la tecnología de punta para instalar formas de dominación sumamente ofensivas sobre la periferia, cómo se usa la informática, la ingeniería genética, la nanotecnología para que la metrópoli domine la periferia, cómo se usa la informática para dominar la fuerza de trabajo en la periferia, el uso de las tecnologías de vanguardia como arma en la economía mundial, como arma que le da poder a los capitalismos metropolitanos que instalan su control sobre los capitalismos periféricos porque dependen de las tecnologías que aquellos controlan. La discusión sobre la hegemonía política tiene que ver con cómo se derrotan los proyectos de Estados soberanos, se infiltran con miembros de la clase política educados en las universidades estadounidenses o europeas que son cómplices de las políticas neoliberales, de cerrarle el paso a las políticas nacionalistas para abrirle el camino a las políticas de dependencia a los capitales del extranjero, ante todo metropolitanos. El debate sobre el ejercicio de la hegemonía tiene que cuestionar el modo en que funcionan los medios de comunicación y ahí por supuesto en primer lugar CNN. Por supuesto, en primer lugar, CNN. Entonces, es decisivo la crítica a los fundamentos de la hegemonía, proyecto contrahegemónico, proyecto comunicativo contrahegemónico, la crítica a los fundamentos de la hegemonía americana, económica, política y comunicativamente, pero también la edificación, entonces, digamos, de
de la contrahegemonía exige formas alternativas de comunicación. Y ahí la apertura de las temáticas que no se abordan en los medios de comunicación a través de los cuales funciona la hegemonía capitalista, la hegemonía americana, la apertura de temáticas que no se abordan allá, y más aún, incluso, la construcción de formas de comunicación entre los diferentes sujetos sociales que permitan vincular las luchas que están en curso actualmente. En este sentido es que me parece muy valiosa la función que ha cumplido el CIESPAL para que se abra el espacio y se discuta una obra como esta, Bolívar Echeverría, trascendencia e impacto para América Latina en el siglo XXI.